El caso: la desaparición de un taxista meridano, Efraín Chan Uk, vecino de la colonia Bojorques, chofer del sitio Radio Taxi Mérida Oriente, visto por última vez una noche de julio, año 1986, cuando salió a trabajar con su suru color crema, olor a vinil caliente y un rosario de cuentas de madera colgando del espejo. Salió al caer la tarde, con un termo de café tibio, la camisa de manga corta planchada por su esposa Nora y la libreta de viajes doblada en el bolsillo. No volvió. La historia comienza con el sonido de los grillos a lo lejos, un poste de luz parpadeando y el rumor constante de los ventiladores en las casas. La historia comienza con el silencio del portón que no se abrió. Antes de continuar, una invitación breve: suscribirse al canal, activar la campanita y comentar desde qué ciudad están viendo este video ayuda a que estas historias de búsqueda no se pierdan entre el ruido. Gracias por acompañar esta investigación, que también es un abrazo para las familias que siguen esperando. Al inicio, todo parecía un atraso, un viaje largo, quizá un cliente rumbo a Progreso, quizá un desvelo de carretera y el retorno al amanecer, como otras veces. Pero ese amanecer no llegó con sus pasos cansados ni con las monedas en un vaso de plástico. En su lugar llegó un calor pegajoso, la llamada angustiosa de su compañero del sitio, un rumor en la central de radio sobre un último servicio con dirección a la colonia San José Tecó, y el registro de un pasaje desde el Parque de San Juan. Desde entonces, todo ha sido búsqueda, puertas que se abren a medias, papeles con sellos, voces que dicen no saber y el eco de la misma pregunta: ¿dónde está Efraín? La espiral de esta investigación irá del primer anillo del día a día del taxista, el coche, el sitio, los compañeros, hacia los círculos concéntricos de barrios, talleres, policías de guardia, reclamos vecinales, estaciones de servicio, casetas de cobro, para regresar una y otra vez a la casa, a la mesa con el mantel de plástico y a las fotos que enseñan a un hombre que no es un caso, sino un esposo, un padre, un vecino. El olor del combustible en la madrugada eran casi las 8 de la noche de un viernes húmedo de julio, cuando Efraín dejó un pasaje en el cruce de la calle 60 con 47. Lo sabemos porque en la libreta de viajes, que siempre anotaba con letra apretada, quedó registrado el destino abreviado: S. Juan a S. Cristóbal, regreso centro. La noche en Mérida, en aquellos años, tenía otra textura: menos tráfico, más penumbra, faroles naranja y un parque con vendedores de marquesitas cuyas placas de hierro soltaban vapor dulce. Efraín solía dar 2 vueltas al centro antes de enfilar hacia el oriente, donde a veces lo llamaban por radio para servicios programados. Sobre el tablero del coche, un radio con antena de resorte echaba chisporroteos. En el asiento trasero, una manta doblada por si un pasajero pedía bajar la ventanilla y el viento les traía polvo. Su compañero, Armando Put, lo recuerda golpeando con los dedos el volante cada que sonaba una cumbia en la estación. El centro de Mérida olía a frutas maduras en el mercado Lucas de Gálvez y a madera húmeda en algunas cortinas de negocios cerrados. Había vendedores ambulantes que plegaban, a esa hora, las lonas de sus carritos, y la policía municipal paseaba en parejas, a pie, saludando a propietarios que apagaban las luces. Efraín conocía como línea de la mano los rostros de quienes a esas horas subían a un taxi: meseros que dejaban el turno, enfermeras de guardia con zapatos blancos, oficinistas rezagados que salían de una cena de trabajo, señoras con bolsas de mandado y una prisa que les nacía en la cadera. No hubiera sido extraño que tomara un servicio de rutina hacia la colonia Bojorques, al poniente, para cenar y volver a salir, pero esa noche no volvió.
cuando Nora miró la hora escrita en el reloj de pared. Una hora escrita en su cabeza, porque nadie dice la hora en voz alta cuando teme, decidió llamar al sitio. El sitio respondió con voz de sueño. El despachador de guardia Hilario aseguró que el último llamado de Efraín fue un servicio para la colonia San José Tecó, que había cruzado por la avenida Itzáes rumbo al sur, y que después el radio respondió con estática. No era la primera vez que el radio fallaba en la zona, pero tampoco era normal que, al cabo de varias horas, no diera reporte. Hilario comentó, como quitando gravedad, que quizá el pasajero pidió 2 paradas o que lo contrataron por tiempo. Nadie en casa creyó esa calma, porque lo que calma, cuando alguien falta, no son explicaciones, sino pasos en la entrada. Nora se amarró el cabello, se puso un suéter delgado para la madrugada y caminó hasta el sitio, acompañada por su cuñado, José, que ya tenía esa mirada empañada de los que presienten. El asfalto sudaba, la brisa olía a gasolina y a flores nocturnas. En la caseta del radio, una bombilla desnuda hacía una aureola amarillenta sobre un plano de la ciudad pegado con tachuelas. Hilario repitió la historia, rascándose la nuca. Armando, el compañero más cercano de Efraín, ofreció salir a buscarlo por el rumbo de San José Tecó. Habrían de pasar por gasolineras, por los kioscos, donde a veces se quedaban los taxistas a comer tortas, por talleres con portones entornados, donde los mecánicos hacían horas extra. Salieron en 2 coches, el de Armando, viejo pero con buen oído para el motor, y el de José, que conocía todos los accesos hacia el sur. En la gasolinera de la avenida Itzáes, casi llegando al periférico, un despachador flaco con gorra azul creía recordar al Tsuru color crema. Decía que había entrado poco antes de la medianoche, que Efraín compró una botella de agua y preguntó algo sobre la ruta más rápida hacia San Pedro Chimay. El despachador no daba seguridad. Con el correr de los años, hasta la memoria más limpia se llena de polvo. Pero insistía en la cifra en palabras, poco antes de la medianoche. Nora imaginó a Efraín con su botella de agua fría contra la frente, ronco de tanto hablar en el día, y sintió que la idea de un último rastro en una gasolinera era demasiado frágil para sostener el peso de una vida. Se hicieron entonces llamadas a hospitales, a patrullas, a partos de madrugada en clínicas, donde quizá alguien necesitó un taxi de urgencia. Nada. La madrugada trajo un silencio que no era silencio. Era un rumor de llantas lejanas, perros inquietos, gallos que ensayan su canto, y los radios de los taxistas dando lista. Hilario hacía sonar el micrófono. Efraín, reporte. La respuesta fue el siseo. Nora apretó el rosario de cuentas de madera que también colgaba en su casa, espejo de aquel que colgaba en el coche. En su mente, el rosario se volvió un hilo de ruta. Suscríbete para seguir esta búsqueda y cuéntanos desde dónde acompañas esta historia. Tu comentario puede ayudar a que la voz llegue más lejos. La primera semana tuvo el calendario de la angustia. De lunes a domingo, nombres y puertas. El primer lunes, Nora y José fueron a la delegación de la Policía Judicial del Estado, en un edificio con pasillos estrechos y olor a papel envejecido, a abrir un acta por desaparición. El agente de la mesa, con camisa de manga corta y los lentes resbalándole por el sudor, pidió esperar 48 horas. Nora sintió que 2 días eran una vida. Explicó que un taxista no se ausenta sin dejar aviso, que el sitio habría llamado si hubiese tomado un servicio largo. Pronunció con esa voz que gasta el miedo el nombre de las colonias donde debía haber pasado: Bojorques, San Sebastián, San José Tecó, San Pedro Chimay. El agente, quizá por cansancio o por exceso de casos apilados, puso un sello y dijo que harían rondines, que preguntarían en el hospital o Joran, que no había que alarmarse.
El martes convocaron a los compañeros del sitio. Armando explicó que Efraín era metódico. Hacía una ruta de centro a oriente, luego a poniente, rara vez al sur, salvo llamado por radio. Tenía una cicatriz en la ceja izquierda, visible al bajar del coche, y siempre preguntaba a los pasajeros si querían música o silencio. Tenía un coche que, si bien ya traía sus años, estaba bien cuidado, tapicería limpia y una tapa blanca en el tanque de gasolina con una muesca que parecía mordida. La muesca se quedaría grabada en la memoria colectiva de esa búsqueda. El miércoles fue la primera visita a la comandancia municipal. Los policías de guardia, algunos con bigote recortado, otros con la mirada de quien se repite protocolos, ofrecieron peinar la zona de San José Tecó y anexas. Un suboficial sugirió que quizá Efraín había recibido un asalto y abandonado el coche en un terreno baldío. Esa frase, abandonado el coche, se volvió una espina. No por negar la posibilidad del robo, sino por la ligereza con que el suboficial trató un miedo que estaba rompiendo una casa. Aún así, a las familias les toca aceptar las rutas que se abren. Si peinar la zona podía dar un rastro, que se peine. Esa misma tarde, vecinos de San José Tecó vieron pasar 2 patrullas lentamente, encendiendo sus torretas sin sonido, como si alumbraran debajo de camas. El jueves, Nora habló con la vecina del frente, doña Lucinda, que dijo haber visto a Efraín una noche antes de la desaparición, limpiando con un trapo el tablero del coche, como quien limpia algo para no pensar en otra cosa. Doña Lucinda le dio a Nora una bolsa de pan dulce, porque siempre hay algo que ofrecer ante el dolor. Y dio un dato mínimo. Había circulado un suru crema igualito la tarde del domingo siguiente a la desaparición, por la calle lateral, con música alta, no la cumbia de Efraín, sino una balada que no cuadraba con él. «Quizá te confundes», dijo José. «Yo confundiré muchas cosas», respondió doña Lucinda, «pero esa muesca en la tapa del tanque la vi clarita cuando se estacionó un momento, pegado a la banqueta. Luego arrancó sin voltearnos a ver. La muesca, como una firma, había reaparecido». El viernes la familia pegó volantes, papel bond, copia en tinta negra, foto de Efraín con camisa a cuadros, sonrisa discreta y una leyenda que pedía información. Los pegaron en postes, en paradas de camión, en tienditas de abarrotes, en las paredes exteriores de la parroquia de San Sebastián, en el mercado. Al pegarlos se formaba un eco entre las manos y el muro. La palma plana, el aplastar de una esquina, el frote con la hoja de una libreta para que el resistor se adhiriera. Quienes han pegado volantes saben lo físico que es ese acto y, a la vez, lo abstracto, como si se pegara un mapa que pide volver al punto aquí. El sábado, Armando encontró una pista en un taller mecánico de la colonia Vergel. Un joven aprendiz dijo que un suru crema parecido, con una muesca en la tapa del tanque, había entrado muy de madrugada a ajustar una banda y que los 2 que venían con el coche le dijeron que no fueran curiosos, que pagaban en efectivo, sin factura. El joven recordó un detalle. El coche traía una calcomanía en el parabrisas con el logo del sitio de radiotaxi, medio despegada por una esquina. Aseguró que no era un coche robado, por la seguridad con la que los hombres se movían. Cuando uno lleva algo robado, explicó, no habla tan fuerte ni mira a los ojos. Pero los que traían ese coche hablaban fuerte y miraban fijo y apuraban. Empujaba el taller el olor a grasa caliente. El dueño del taller negó haber visto nada. El joven aprendiz, quizá inquieto por su conciencia o por miedo a retractarse, aportó otro dato. Los hombres llevaban una hielera azul con botellas de refresco. Pista mínima, pero pista. El domingo, una visita al Parque de San Juan devolvió el primer recuerdo que parece certeza. La señora que vende aguas de horchata en la esquina de la iglesia dijo que la noche de la desaparición
Efraín levantó a un pasajero en ese parque. Era un joven de camisa clara, sin barba, de zapatos que rechinaban nuevo. Subió adelante como para conversar. Se fueron despacio por la calle que dobla hacia San Cristóbal, y antes de perderse en el cruce, el joven señaló hacia la derecha con una mano directa, sin dedos temblorosos. Ese gesto quedó suspendido. Nora miró hacia donde apuntaba la mano recordada, una boca de calle que se abre como un embudo hacia el sur. A partir de esa mano, los familiares trazaron rutas. Pero las rutas en Mérida no solo se trazan en mapas, se huelen, se oyen, se palpan en las rugosidades del pavimento, se miden en los topes que hacen rebotar el estómago, se adivinan en las sombras de los álamos y de las raras ceibas. Y cada ruta nuevas preguntas. ¿Quién era ese joven? ¿De dónde venía? ¿Por qué subir al asiento delantero? ¿Por qué esa seguridad en el gesto? Él siempre regresa y otros mantras de la espera. He aquí otra cosa que hacen las familias. Crean frases que no son rezos, pero lo parecen. Él siempre regresa. Fue, durante esa primera semana, la frase que circuló por la casa. A cada llamada sin respuesta, Él siempre regresa. A cada oficial que pedía paciencia, Él siempre regresa. A cada ruta que no arrojaba nada, Él siempre regresa. Estas frases tienen un doble filo, sostienen y al mismo tiempo alargan una cuerda que quema las manos. Nora intentó reconstruir los días anteriores. El jueves previo, Efraín había llevado a su hijo mayor, Marcos, al taller de costura de su tía, cerca de Santiago, y mientras esperaban, conversaron en el coche, con el motor apagado y la ventanilla apenas abierta para dejar pasar el aire. Marcos recordaba la manera en que su padre le explicaba el mapa de la ciudad dibujando con el dedo índice sobre el tablero polvoso, como si fuera una pizarra. «Mira», decía, «si te paras en San Juan, puedes ir por 59 hasta San Cristóbal, doblar en 44 y agarras para el rumbo de San José Tecó, pero si está cargado el tráfico, es mejor tomar por 65. Marcos memorizó esa danza de números y esquinas. Las ciudades son recuerdos con geografía. Nora también recordó una conversación del martes, en la cocina, con puertas abiertas para que corriera el aire, donde Efraín soltó una frase extraña. En el sur hay hombres que preguntan demasiado por los coches. Lo dijo sin drama, casi como quien comparte una anécdota de mercado. «¿Qué hombres?», preguntó Nora. «Unos que no se trepan, nomás miran y anotan en un papel los números del sitio». Entonces le recomendó que no diera información a nadie que no fuera cliente. Él se rió, se encogió de hombros y le prometió, con el mismo gesto con que se promete llevar un pan al regreso, que tendría cuidado. Promesas de la cotidianidad, promesas que al volver hacia atrás no cambian los hechos, pero se cargan de significado. La segunda semana trajo los primeros corajes. El acta por desaparición se abrió, por fin, con un número de expediente escrito en tinta azul y letras que pesaban. Les asignaron a un comandante con fama de ser duro, pero efectivo, apellidado Paredes. Paredes los recibió en su oficina con ventanas altas y persianas que filtraban el sol en líneas delgadas, blanco sobre polvo. Sobre su escritorio, una máquina de escribir, un cenicero con colillas, un vaso con agua tibia. Paredes escuchó sin interrumpir y al final dijo que había 2 rutas de investigación. Una centrada en el coche, en el Tsuru crema con muesca en la tapa del tanque, que seguramente alguien intentaría vender por partes. 2, centrada en el último pasajero conocido, el joven de camisa clara. «Los coches hablan», dijo Paredes. «Los pasajeros a veces también». Paredes pidió discreción. «Si quieren que no se revuelvan las aguas»,
dijo, dejen que hagamos algunos movimientos sin que se corra la voz. Nora no entendió del todo por qué se necesitaba sigilo, pero accedió. Ya para entonces, los compañeros taxistas habían empezado a murmurar sobre robos de coches en colonias al sur, sobre gente que ofrecía comprar unidades a bajo precio, sobre vendedores de autopartes en la periferia que pagaban en efectivo. ¿Tenía que ver con Efraín? Nadie sabía. Paredes prometió visitar 3 yonques donde el tsuru podía haber terminado si lo desarmaron. Promesas otra vez, pero ya en tono de institución. El barrio habla. Una tarde, Nora y José fueron a la parroquia de San José Tecó a repartir volantes. El padre los recibió con una mirada cansada y agradecida. Aquí siempre hay casas con puertas a medio cerrar, por el calor y por la desconfianza, dijo. Pero si me dejan hablar el domingo, con gusto menciono a Efraín. El templo tenía el aroma limpio de cera derretida, y las bancas guardaban muescas de generaciones. Afuera, los triciclos amarillos pasaban con su lento rodar y su traqueteo de valeros secos. Una mujer con delantal preguntó cuál era el coche, y cuando oyó tsuru crema con muesca en la tapa del tanque, abrió los ojos. «Ese coche lo vi», afirmó, «y no lo manejaba un señor grande, lo manejaba un joven con los brazos tatuados». Se estacionó frente a una tienda de abarrotes, compró una coca en botella y arrancó rápido como si le quemara la banqueta. Dio una fecha aproximada con palabras que coincidía con el domingo posterior a la desaparición. ¿La muesca? Sí, como mordida. ¿Y el rosario? No me fijé. Esta declaración abrió otra posibilidad. Si alguien más manejó el coche de Efraín, ¿dónde estaba él? Parecía obvio, pero cada obviedad golpeaba como primera vez. La pista de los tatuajes parecía insuficiente, porque eran tiempos en que un tatuaje ya decía algo de alguien, pero no decía todo. La tienda de abarrotes estaba en una esquina de tienditas idénticas. Los abarroteros, al ser preguntados, repetían la misma mezcolanza de recuerdos. Uno afirmó que el joven compró cigarros, otro que solo cambió una moneda, otro que dejó una cajetilla. Ninguno tenía seguridad. Un niño que jugaba canicas dijo que había visto una calcomanía medio despegada en el parabrisas. El niño, con la sabiduría concreta de los chicos, agregó: «Cuando arrancó, sonó feo la banda». El niño hizo el sonido con la boca. Un chillido agudo. Ese chillido conectó el rumor del taller mecánico de la colonia Vergel con el coche visto en San José Tecó. Puentes mínimos y frágiles, pero puentes. Esa noche, los taxistas organizaron una reunión en el sitio. Llegaron alrededor de 20 hombres, algunos con camisas de trabajo empapadas, otros con sombreros en la mano. La caseta se llenó de voces. Hablaron de rutas peligrosas, de señales para pedir auxilio, de claves por radio que podrían avisar de un cliente sospechoso. Alguien propuso con timidez hacer rondines por su cuenta en parejas a horas alternas. Alguien más dijo que no convenía meterse en problemas que no comprendían. Armando defendió la búsqueda. No estamos peleando con sombras, estamos preguntando por un compañero. Hilario, el del radio, prometió dejar prendida la caseta toda la noche. La luz amarilla siguió ardiendo. La presión social como forma de esperanza. Al cabo de 2 semanas, los vecinos de la colonia Bojorques acordaron organizar una pequeña marcha hasta el Palacio Municipal. No sería una marcha grande, porque eran tiempos de discreción, pero sería visible, mantas con el nombre de Efraín, familias con niños, señoras con abanicos de palma y un grito claro: «Vivo se fue, vivo lo queremos». No era un lema hueco, era una forma de decirse a sí mismos que la posibilidad de vida debía sostenerse
mientras no hubiera un dato contundente. La marcha avanzó por la calle, pasó frente a fondas con olor a caldo de pavo, donde la gente asomaba la cabeza y levantaba la ceja. Atravesó un tramo de la calle 61, donde las piedras bajo los pies parecían acordarse de muchos otros pasos. Llegó frente al palacio, donde el sol desbordaba la cornisa. Un funcionario salió, habló de empatía, prometió acompañamiento, anunció una mesa de trabajo con la policía y tomó nota. La marcha no cambió los hechos, pero movió voluntades, y las voluntades hacen cosas como empujar puertas o trazar mapas con menos tinta y más botas. En esa mesa de trabajo, el comandante Paredes regresó con algo más que promesas. Un reporte de un retén en la salida a Canasín, donde una patrulla tomó los datos de un Tsuru crema por circular de madrugada. El reporte consignaba la placa, que coincidía con la del coche de Efraín, y anotaba que el conductor mostró una tarjeta de circulación arrugada. El nombre en la tarjeta, sin embargo, aparecía medio borroso por humedad o por manipulación. El agente en el retén anotó a mano una transcripción, y ahí apareció el primer vacío. La transcripción tenía una letra errática, y no coincidía letra a letra con el nombre de Efraín. Paredes, que sabía leer documentos como quien sabe leer caras, dijo que en esa manipulación podría estar una clave. Alguien había intentado usar el coche con papeles incompletos y pasando de noche por un retén confiado. Propuso una cosa: localizar a ese agente del retén y reconstruir la escena paso a paso. Empiezan las capas de una verdad incómoda. El agente del retén, de apellido Ceballos, era un hombre de mediana edad, con los ojos ojerosos, de los que pasan muchas madrugadas de pie. Recordó, con asombrosa precisión, el olor a cloroformo ligero que salía del coche cuando bajaron la ventanilla. «Olor a clínica», dijo, como si hubieran limpiado algo con prisa. Recordó también que el conductor tenía un dedo envuelto en cinta adhesiva que se lo tocaba nervioso. Estaba Efraín en el coche. Ceballos no lo vio. ¿Había alguien en el asiento trasero? No lo pensó. Ese no lo pensó era un pequeño golpe de realidad. En la rutina de los retenes, el ojo ve lo que espera ver y lo que no cuadra escapa. El olor a cloroformo abrió otra ruta. Si el coche había sido limpiado a prisa, había un intento de borrar huellas. Ese lenguaje, el de huellas, aún era incipiente en la práctica cotidiana de los casos, pero Paredes conocía a un perito apodado El Morsa, que a veces ofrecía ayuda para levantar indicios en coches recuperados. Había un problema. No se tenía el coche. La investigación necesitaba encontrarlo primero, aunque fuera por partes. ¿Dónde buscar? Yonques del sur, corredores de autopartes en la periferia, talleres donde aceptan trabajos de madrugada. Paredes dijo que harían visitas discretas y pidió a la familia que no se arriesgara. La familia, sin embargo, entendió que a veces las puertas se abren más si llegan vecinos. José, el cuñado, y Armando, el compañero taxista, decidieron una tarde visitar un yonque en Canasín que corría fama de comprar autos con papeles sueltos. El dueño negó todo, pero a la salida, un hombre que barría el patio les dijo bajito que había llegado, días atrás, un tablero de Tsuru con una calcomanía medio despegada en la esquina. Se la quitaron para limpiarla y la volvieron a pegar, pero ya no se veía igual, dijo. José preguntó por la muesca en la tapa del tanque. El hombre negó con la cabeza. Eso no lo vi. Yo solo vi el tablero con esa marca de cola. Agregó que se llevaron el tablero en una camioneta blanca, sin placas, hacia la colonia San Antonio Guiluch. Otra colonia, otra capa del mapa. Los falsos indicios y cómo desgastan. No faltaron las llamadas anónimas. Durante esa tercera semana, el teléfono de la casa sonó varias veces con voces que ofrecían información a cambio de dinero. Decían saber dónde estaba Efraín, decían tenerlo,
decían haberlo visto. Algunas voces eran evidentemente burlonas, otras tenían el tono siniestro de quien quiere entrar en la casa por la bocina. Nora mantuvo la calma hasta donde pudo y pidió pruebas. Una seña en el cuerpo, una frase que solo él sabría, la descripción del rosario en el espejo. Nadie respondió con precisión. Aún así, cada llamada reabrió la herida. Se hizo necesario un acuerdo en la familia, no entregar dinero sin pruebas, no caer en trampas que añadieran dolor al dolor. Paredes recomendó grabar, anotar, denunciar, y pidió otra vez paciencia. Mientras tanto, la vida siguió con su violencia silenciosa. Los hijos iban a la escuela, la casa necesitaba mantenimiento, había que comprar gas, lavar ropa, poner comida sobre la mesa. Nora trabajaba por horas en una cocina económica y le guardaban lugar para que pudiera ir y venir a comisarías, a talleres, a templos. Las vecinas cerraban filas, una llevaba un guisado, otra se quedaba con los niños mientras Nora salía a buscar. En esos gestos mínimos se sostenía la posibilidad de seguir. Y cada noche la misma liturgia: revisar la puerta, mirar la calle, escuchar cualquier motor que se pareciera al Tsuru Crema, reconocer el golpe de llanta en el tope, adivinar si era él. Él siempre regresa, repetía Nora, ahora con menos voz y más silencio. La primera brecha, un recibo que no debía estar ahí. En la cuarta semana llegó la primera brecha concreta. El Morsa, el perito amigo de Paredes, consiguió autorización para revisar coches recuperados en un corralón de la salida a Humán, por si entre ellos había piezas del Tsuru de Efraín. La visita rindió un hallazgo, un recibo con manchas de grasa encontrado en la guantera de un Tsuru Crema decomisado por otra causa. El recibo, arrugado, venía de una tienda de refacciones de la colonia Plan de Ayala Sur, con fecha escrita en palabras de manera casual por el vendedor y la descripción de una banda y una polea. El nombre del comprador era un garabato irreconocible, pero la suma de elementos coincidía con el rumor del taller de Vergel y con el chillido de banda que imitó el niño de San José Tecó. Además, el recibo se mencionaba una marca de aceite específica que Efraín usaba. El Morsa, que entendía de estos guiños, fotografió el recibo, tomó huellas si era posible y llamó a Paredes. La refaccionaria de Plan de Ayala Sur era un local angosto con estantes de metal y frascos llenos de tornillos. El encargado recordó, tras el esfuerzo de hurgar en la memoria, a dos jóvenes que entraron esa mañana, uno con una venda en el dedo. No pagaron con billetes pequeños, sino con uno de denominación alta, y pidieron no la marca más barata, sino la de mejor calidad. Como si el coche fuera de ellos, dijo el encargado, y al mismo tiempo como si no supieran bien lo que estaban haciendo. Dijo que podían estar nerviosos pero atinados. Dio una descripción general que, sin ser precisa, estrechó el perfil. Jóvenes, con modismos de barrio del sur, sin acento foráneo, uno con tatuajes en el antebrazo que asomaban debajo de una camisa arremangada, otro más callado, que esperaba en la puerta. Si en verdad eran del sur, le dijo Paredes a Nora en la siguiente reunión, la ruta de búsqueda se mantiene, de San Juan hacia San José Tecó y Plan de Ayala Sur, y quizás hacia San Antonio de Sluch y Canacín. Nora hizo un mapa en su cabeza, de la mano que apuntaba en San Juan, a la gasolinera de Itzáes, al retén, al taller, a la refaccionaria, al yonque. Una línea de puntos que no se cerraba. La voz de los mercados. En los mercados de Mérida, la conversación circula con una velocidad que ninguna oficina alcanza. Así que los volantes no solo se pegaron, se dejaron en mesas de carnicerías, se doblaron dentro de bolsas de chiles secos, se pusieron bajo vasos de horchata. Un carnicero de San Roque dijo haber escuchado que en San Antonio y Sluch se estaban moviendo coches en caliente.
Otra vendedora de verduras dijo que no era el lugar, que eso era puro rumor. Los rumores son fotografías borrosas, sugieren un contorno, pero no se distinguen las facciones. Nora siguió esa ruta con José y Armando, preguntando en tallercitos, en puesteros de la calle, en tienditas con mostrador de madera. Un mecánico mayor, de manos negras por el aceite que no se quita del todo, los miró con benevolencia y les dijo que nadie en su sano juicio se queda con un coche muy sonado. Si el caso ya corría de boca en boca, quien lo hubiera tomado habría querido desaparecer el coche pronto. ¿Dónde desaparecen los coches? A veces, más cerca de lo que uno cree, detrás de paredes de bloc sin pintar, bajo lonas en patios de casas, en cobertizos de lámina. Señaló con los labios una calle estrecha al fondo. No digo que ahí esté, aclaró. Digo que esas calles sirven para esconder. La pista no era una dirección, era un modo de mirar. Paredes, al enterarse, organizó una visita discreta con 2 agentes a esa colonia, cruzando esas calles estrechas. Tocaron puertas, preguntaron por un tsuru crema. Un adolescente hizo un gesto de no con la cabeza, pero sus ojos se desviaron hacia una casa con portón de láminas. La mirada de un adolescente, en estos casos, pesa como declaración. Tocaron esa puerta, no abrió nadie. Las láminas vibraron apenas con el viento. Paredes dijo que regresarían con orden. Esa noche, en la casa de Nora, el aire no se movió, y la frase «él siempre regresa» se fue transformando en otra. No nos vamos a rendir. Reaparecen objetos mínimos. A veces, las historias avanzan no por grandes hallazgos, sino por un objeto mínimo. A finales de esa 4ª semana, una vecina de San José Tecó llegó al sitio de taxis con un llavero de plástico rojo que había encontrado en una banqueta, con el logo del radio taxi grabado con tinta ya deslavada. Lo reconocieron. Era el llavero de Efraín. Nora supo que era suyo porque llevaba en el otro lado una marca con las iniciales de su hijo hechas con un cúter, una travesura de taller. El llavero había sido arrancado, quizá en un forcejeo, quizá al sacar las llaves con prisa. Fue una prueba material, una cosa que se puede tocar, oler, guardar en una bolsa de evidencia. Fue también un golpe en la boca del estómago. Si el llavero estaba en esa banqueta, ¿qué había pasado ahí? El lugar exacto era una esquina donde por la noche se juega dominó. Vecinos recordaban haber visto, la noche de la desaparición, un coche crema estacionado media hora, con las luces apagadas y sombras moviéndose adentro. Alguien dijo haber escuchado una discusión contenida, no gritos, sino frases cortas y tensas. Alguien dijo haber visto a un hombre bajar la cabeza, como si estuviera mareado. Esas reconstrucciones tenían la fragilidad de los recuerdos compartidos. Paredes llegó con un equipo pequeño, tomó fotos, levantó el llavero con guantes, interrogó a los vecinos con paciencia, sin exhibirles el cansancio. Prometió que harían un rastreo en la zona en las primeras horas de la mañana siguiente. Promesas otra vez, pero con acto inmediato. La búsqueda al amanecer tiene sonidos propios. El arrullo de palomas, el crujir de ramas secas, la humedad que sube desde el suelo y se pega a la ropa, el roce de las botas con piedras sueltas, el murmullo entre policías que caminan en línea. El equipo recorrió lotes baldíos, matorrales, el contorno de un corral con gallinas. No hallaron el coche. Hallaron, sí, una tapa de gasolina blanca, con una muesca como mordida. Nora lloró sobre un plástico transparente que la contenía. La tapa era la del tsuru de Efraín. Estaba ahí, separada del coche, como si el coche hubiera mudado de piel y dejado esa escama atrás. El silencio después de la tapa, a partir de esa tapa, la narrativa interna de la familia cambió. Antes, la imagen era el coche entero, rodando por calles conocidas, con Efraín tal vez cansado.
Ahora, la imagen era un coche desarmado, pedazos suyos tirados como migajas. Pero las migajas llevan a casa, dicen los cuentos. Aquí las migajas apuntaban a un trayecto cuidadosamente borroso. Alguien había tomado el coche, circulado con él un par de días, hecho reparaciones elementales y después, en algún momento, empezó a descoserlo. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué alguien haría eso si el coche estaba muy sonado? Tal vez precisamente por eso, para borrar, para vender por partes, para romper la identidad del Tsuru con muesca. El comandante Paredes habló entonces de un circuito de compraventa de autopartes que se asentaba en la periferia, alimentado por flujos de coches obtenidos por enganche, de mala fe, o por asaltos donde el objetivo no era el pasajero, sino el vehículo. Eran tiempos sin cámaras en cada esquina, ni sistemas de rastreo. La búsqueda se volvía entonces una carrera contra el deshuesadero. Paredes pidió una lista de todos los sitios donde Efraín solía comprar refacciones, por si conocían sus preferencias y habían visto algo. El Morsa insistía en que, sin coche, lo que quedaba era reconstruir lo que estuvo alrededor del coche. Olores, objetos, golpecitos en la carrocería, palabras dichas, rutas, sombras. La familia, por su parte, se metió a otra capa, la burocracia. Había que ir a jurídico del sitio de taxi para saber si existía alguna cobertura de seguro que ayudara en la pesquisa. Había que ir a la oficina de tránsito para vigilar si aparecía alguna multa con la placa del coche. Había que ir al archivo civil para pedir, por si acaso, certificado de no defunción, porque la vida exige papeles incluso para sostener la esperanza. En esas vueltas, un funcionario pronunció una frase que a Nora le sonó a sentencia. Estos casos, si no se resuelven en las primeras semanas, se alargan. Ella no quiso aceptar la lógica de los plazos. Dijo con firmeza, no nos vamos a rendir, y se aferró a otra frase, nueva. Su nombre no se borra. Lo que hace un nombre en la calle. En la quinta semana se organizó una velada con veladoras en el Parque de San Juan. Decenas de personas, taxistas en su mayoría, llevaron velas blancas y fotos de Efraín. Alguien imprimió en una lona su rostro junto a la frase Efraín Chan-uk, vecino, padre, taxista, no te olvidamos. La gente decía su nombre en voz alta, como si nombrarlo fuera a traerlo. Hubo oraciones, pero también historias. Un pasajero recordó cómo Efraín se detenía a ayudar a gente mayor a bajar del coche. Una enfermera contó que una madrugada le regaló una botella de agua porque venía de un turno largo. Un estudiante dijo que Efraín le perdonó un tramo del pasaje porque venía corto de dinero. Se fue construyendo así una biografía diaria que no aparece en papeles, la de un hombre que se hace en los gestos. Nora escuchaba y, cada tanto, reía entre lágrimas, porque es fuerte reconocer cosas que se saben, pero que en su boca, ahora, tienen el calor de otra voz. Entre los asistentes había periodistas locales que tomaron notas discretas y prometieron difundir la historia sin sensacionalismo. Se acordó una consigna: no acusar a nadie, no apuntar a personas vivas sin pruebas, no convertir lo doloroso en espectáculo. Se buscaba, sí, visibilidad, pero también respeto. El equilibrio es difícil cuando el tiempo pasa y la angustia aprieta. En esos equilibrios se prueba el tejido de una comunidad. Un hombre de voz baja, que se presentó como vecino de Plan de Ayala Sur, se acercó a Paredes y le dijo que había visto, en un taller improvisado, en un patio cubierto con lonas, un coche crema sin placas, con la parte frontal levantada, y un joven con venda en el dedo. No vio la muesca, porque la tapa no estaba. Paredes tomó nota, agradeció y, sin prometer de más, dijo que al día siguiente pasarían por ahí. Le pidió al vecino que no corriera la voz.
La velada terminó con una canción popular tarareada en voz muy baja y con el ruido de sillas plegables que se guardan. En las noches de Mérida, el calor se queda aunque se vayan las personas. Una puerta entreabierta y una respuesta a medias. La visita a Plan de Ayala Sur les devolvió una escena que solo en apariencia era inocente. Una casa con portón alto de lámina y por encima la punta de una antena que no parecía de televisión. La antena era muy parecida a la de los radiotaxis. Paredes ordenó tocar. Un hombre joven, camisa clara, con el antebrazo tatuado, abrió apenas lo suficiente para mostrar el rostro. Dijo que ahí no había taller, que el patio era familiar, que no tenía por qué dejar pasar a nadie sin orden. Paredes, con tono firme pero sin amenazas, explicó que tenían información sobre un vehículo en ese lugar y que necesitaban verificar. El joven sonrió sin dientes. Dijo que en el barrio había muchos coches crema y que la gente veía lo que quería ver. Cerró. Esa negativa obligó a pedir una orden. El proceso tomó horas. La orden llegó al atardecer. Cuando volvieron a tocar, después de anunciarse, el patio estaba limpio, las lonas dobladas, no había coche. Quedaban marcas de aceite fresco en el suelo de cemento y una caja de cartón con envolturas de refacciones. En un bote había una polea vieja y una banda reventada. El morsa las tomó, las miró como quien mira una carta que ya leyó y asintió. Eran compatibles. No era prueba suficiente, pero era como tocar el borde de una verdad. El joven tatuado ya no estaba. Un vecino dijo que lo había visto salir en una bicicleta, con una hielera azul amarrada al portaequipaje. La misma hielera azul otra vez aparecía. La frustración pesó. Nora volvió a casa con el cuerpo blando, como si se le hubiera escapado el aire. Recibió a sus hijos con la frente pegada a la sien. Armando la acompañó hasta la puerta y le dijo: «No se acabó. A veces, cuando ven que te acerques, sueltan cosas, y las cosas hablan. Voces que piden silencio. De cuando en cuando, los casos golpean lugares donde no se puede entrar con la misma soltura». A finales de esa quinta semana, Paredes recibió una llamada de un superior que le pedía cuidar el manejo social del caso, porque había inquietud en colonias donde los taxistas empezaban a hacer rondines de vigilancia. Le sugirieron que hablara con el sitio y pidiera bajar el volumen de la búsqueda. Paredes, que ya tomaba partido por la familia, fue a la caseta y habló con Hilario y con Armando. Dijo que entendía la necesidad de salir, pero que los rondines podían provocar enfrentamientos con gente que se sintiera observada. Propuso coordinar, que si iban a salir, avisaran y que fueran acompañados por una patrulla discreta. Los taxistas resoplaron. No les gustaba pedir permiso para moverse, pero aceptaron la coordinación mínima por el bien de la búsqueda. Nora, ajena a esas tácticas, se concentró en sostener la casa y las citas. Cada vez que entraba a una oficina, sentía que el aire olía a fórmica vieja y espera. Cada vez que salía a la calle, la golpeaba una ráfaga de viento caliente que se volvía pegajosa en la piel. La ciudad continuaba con sus rituales. Mujeres sacudían alfombras, comerciantes prendían radios, albañiles ajustaban su sombrero de palma. Y ella, por dentro, llevaba un reloj detenido. Un eco en la carretera. Un par de semanas después, una patrulla federal que hacía recorridos en la carretera a Progreso reportó un hallazgo. En un matorral cercano a una desviación poco transitada, habían encontrado una manta doblada como la que Efraín solía llevar en el asiento trasero. La manta estaba húmeda y cubierta de hojas secas. Tenía en una esquina la marca de un límpido, como si se hubiera limpiado algo, y además olía a una mezcla de sudor y el tipo de perfume barato que Efraín usaba, un aroma penetrante y dulce que se quedaba en el coche. Era otra pieza,
La manta no decía dónde estaba él, pero decía por dónde estuvo su coche. ¿Qué hacía esa manta en una desviación hacia Progreso si la ruta de la desaparición había apuntado al sur? La investigación se abrió en abanico. ¿Alguien quiso despistar? El coche fue llevado por distintos rumbos para evitar patrones. ¿Hubo manos distintas manejando en días distintos? La manta no respondía, pero señalaba una costa. Armando recordó que de vez en cuando Efraín tomaba servicios hacia la playa, pero no de noche. La pregunta otra vez, ¿por qué la manta ahí? La tesis del despiece itinerante, con los fragmentos acumulados, tapa del tanque, recibo de refacciones, polea, banda reventada, llavero, manta. Paredes delineó una tesis. El coche de Efraín estuvo en movimiento en manos ajenas al menos durante 2 días, con desplazamientos entre San José Tecó, Plan de Ayala Sur, San Antonio de Ensluch, Canacín y una desviación hacia Progreso. En ese lapso se hicieron reparaciones básicas, se movió de patio en patio, se usó para fines que no comprendían un pasaje ordinario. En algún punto inició el despiece. La tapa del tanque cayó, se perdió o se tiró. El tablero salió de su sitio y apareció en un yunque. Con el paso de los días, el rastro se volvió piezas. Lo que faltaba, lo único que importaba, era Efraín. Este giro hacia el coche tenía un peligro: olvidar al hombre. La familia resistió ese peligro repitiendo su nombre, colgando su foto en la sala, poniendo su camisa preferida sobre la silla, como quien reserva un lugar a la mesa. Un día, Nora encontró en el cajón de la cómoda un boleto de rifa doblado con una fecha de hacía semanas y un número anotado por Efraín. Lo guardó en el bolsillo, lo apretó, como si esa pequeña superstición sostuviera el mundo. Por fin, una voz con datos. Un vecino, al que llamaremos Don Tadeo para protegerlo, pidió hablar con Paredes en privado. Dijo que una noche, alrededor de la hora en que se hizo el retén de Canacín, vio un coche crema detenerse en una esquina y a 2 jóvenes bajando con prisas. Uno de ellos miraba hacia atrás cada 2 pasos. Abrieron la cajuela, sacaron una bolsa grande de tela y la cambiaron por otra más pequeña. Don Tadeo no pudo ver el contenido, pero escuchó la frase «los papeles no están completos». Agregó que vio dentro del coche algo colgando del espejo, como un hilo con cuentas: el rosario. Dijo también que, al cerrar la cajuela, sonó esa banda histérica. La escena era casi la misma canción repetida. Paredes preguntó por detalles: ropa, altura, direcciones. Don Tadeo fue cuidadoso. Dijo lo que vio, no lo que imaginó. Ese tipo de testimonio vale porque no especula. Siguiendo esa escena, los agentes trazaron la posible ruta para descartar puntos de abandono. Se buscaron cámaras. Eran tiempos en que pocas cámaras vecinales existían. Se preguntó a puesteros, a veladores de fábricas pequeñas, a vigilantes de presos que se relevaron en casetas de seguridad. Nadie vio el coche estacionado en una calle lo suficiente como para memorizarlo. El coche, de hecho, parecía moverse como si tuviera prisa de dejar de ser coche. Una confrontación y un nombre ficticio. Una tarde, Armando reconoció en la calle a uno de los jóvenes tatuados que había abierto la puerta de lámina en Plan de Ayala Sur. No quiso enfrentarlo solo, así que corrió al sitio y le pidió a Hilario llamar a Paredes. Paredes llegó con 2 agentes. No arrestaron, pero sí pidieron una conversación. El joven negó todo. Dijo que no sabía nada de un taxi, que trabajaba en albañilería, que sus tatuajes eran por gusto, que no se metía en problemas. Paredes le preguntó por la venda en el dedo. El joven dijo que era por un corte con una lámina. Paredes le preguntó si había estado en Canacín la noche del retén. El joven evadió con una sonrisa. La conversación no avanzó. Paredes apuntó un nombre:
Según una vecina, el joven se hacía llamar el Choco. Ese apodo no implicaba nada legal, pero empezaba a darle cuerpo a una figura que aparecía y se desvanecía como quien juega. La estrategia cambió. Ahora habría que seguir a los que mueven coches, no a los coches. ¿Qué rutas hacen? ¿Con quién hablan? ¿En qué tienditas compran su coca? ¿Dónde arreglan una banda a mitad de la noche? Se armó, junto con los taxistas del sitio, un pequeño mapa de personas que sin acusar merecían ser observadas. No se trataba de linchar, ni de justicia por mano propia, ni de hacer notas rojas, sino de entender una lógica. ¿Quién puede tener las manos suficientes para que un coche desaparezca por partes? La emoción como motor. Hacia el cierre de la sexta semana hubo un colapso en la casa. Marcos, el hijo mayor, estalló en lágrimas frente a la mesa. Dijo que no aguantaba ver cada noche a su madre mirando la puerta, que no podía concentrarse en la escuela, que, al ver un Tsuru color crema, se detenía a ver si tenía la muesca, que, si la tenía, corría detrás como loco. Nora lo abrazó en silencio. No dijo, sé fuerte. Dijo con la voz que a veces parece rota. Estamos aquí. Y esta frase, estamos aquí, se convirtió en el nuevo mantra, menos promesa y más presencia. Estamos aquí en este comedor, en esta oficina, en esta calle, frente a este portón de lámina, al lado de este mecánico, en este retén, sosteniendo una manta, pegando volantes, preguntando, negándonos a aceptar que un hombre pueda evaporarse sin que a la ciudad le pese. Las capas finales, del coche al tejido social. La investigación que comenzó con la noche caliente y el rumor de la cumbia terminó abriendo una radiografía de los oficios alrededor de la movilidad. Taxistas, despachadores, mecánicos, refaccionarias, yonques, compradores de ocasión, vigilantes de casetas, policías de retén. En ese tejido, el coche de Efraín fue un objeto de valor y de prisa, movido por gente que sabe cómo desarmar, cómo vender, cómo no dejar rastros. La clave siempre estuvo, sin embargo, en la gente. Fue un aprendiz el que habló de la banda, un niño el que imitó su sonido, una vendedora la que recordó la muesca, un vecino el que señaló la antena, un barrendero el que susurró sobre la calcomanía, un agente el que recordó un olor, un cuñado el que se subió al coche de otro para buscar, un compañero taxista el que defendió la reunión, una esposa la que giró el mundo con su insistencia. Y entonces llegó el golpe más duro y más limpio, el hallazgo de una prenda de Efraín en un terreno baldío cerca de San Antonio de Enluch, debajo de ramas, olorosa a cierto perfume dulce y a tierra húmeda. No decimos cuál prenda por respeto, pero era suya, y junto a ella, en una bolsa, unos papeles suyos que alguien había intentado inutilizar con agua. Estaban arrugados, apestosos, pero con letra que podía leerse. Los papeles no decían nada nuevo. Su hallazgo decía todo. Aquí hubo un intento de borrar. Ese lugar se volvió campo de búsqueda por días. Se encontraron restos de llantas, pedazos de hule, un sujetador de alfombra. Se encontró finalmente un pedazo del tablero con marca de cola. No había cuerpo, no había coche entero, había piezas. La resolución de esta historia no es un golpe espectacular, es lenta, ética y dolorosa. A partir de los indicios, de las declaraciones, de los objetos mínimos, el Ministerio Público integró una hipótesis plausible. Efraín fue privado de su libertad en el contexto de la apropiación de su vehículo, que fue utilizado por terceros con fines de beneficio ilícito, reparado a prisa, movido por varios barrios del sur, parcialmente desarmado y destinado al mercado de autopartes. Los involucrados, jóvenes del entorno con experiencia en mover coches, no actuaron solos.
Hubo una red pequeña, ligada a talleres y patios privados, que deja ir coches y permite que el resto se vuelva metal sin nombre. Las órdenes de cateo tardías y la falta de flagrancia impidieron capturas que sostuvieran un proceso sólido. La investigación continuó por meses, con avances puntuales y retrocesos, con entrevistas nuevas y respuestas viejas. La verdad judicial, como suele ocurrir, llegó tarde y fragmentada. La verdad humana, la que sostiene a una familia, se sostuvo siempre. Efraín no fue una cifra ni un rumor. Fue un hombre de oficio noble, desaparecido en una ciudad que aprendió, a golpes, a no dejarlo ir del todo. La ciudad, al final, hizo algo más. Colocó una pequeña placa simbólica en el sitio de taxis, con su nombre completo, en letras cinceladas, que dice: Efraín Chan-uk, vecino, padre y compañero, tu lugar sigue aquí. Las placas no devuelven la vida, pero ayudan a que el olvido no haga de las suyas. Armando cada mañana al encender su coche, mira el rosario y repite en voz baja: estamos aquí. Nora, al tender la ropa, mira la calle y ya no espera el golpe de llanta, pero espera justicia. Y en cada pasaje que sube a un taxi, en cada barrio que huele a gasolina y a pan dulce, en cada taller con banda que chilla, hay alguien que recuerda un coche crema con muesca en la tapa y una manta doblada en el asiento trasero. Antes de despedirnos, una petición: suscribirse a este canal y dejar un comentario acerca de qué parte de México o del mundo acompaña esta historia. Ayuda a que la memoria se multiplique. Si conocen casos, nombres, barrios, rutas, compartan en los comentarios con respeto y sensibilidad. La búsqueda sigue en Mérida y en todo México.